Mi amigo querido, nuevamente, por la gracia de Dios, por su infinita misericordia, estamos aquí juntos para estudiar esta vez la lección número 10 para el 6 de diciembre del año 2025. El título de la lección es El verdadero Josué. Y el propósito de la lección de esta semana es enseñarnos algunos principios bíblicos de tipología. La palabra un poquito complicada, ¿no? Tipología. Vamos a ver qué significa la tipología y de qué manera Josué es un tipo del Señor Jesucristo, el gran libertador del pueblo de Dios a lo largo de todos los tiempos. Entonces vamos a la primera parte de esta lección hablando de la tipología bíblica. ¿Qué es la tipología bíblica? Es un método de enseñanza bíblico. En la Biblia encontramos mucho esto. A través de este método, Dios usa personas, acontecimientos, lugares del pasado para enseñar algunas lecciones con relación al futuro. Por ejemplo, el Éxodo es un acontecimiento que sucedió hace siglos atrás. ¿Qué fue el Éxodo? La libertación del pueblo de Israel comandado por Moisés. Él sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán, la tierra de la libertad. Ese es el tipo, la figura, el acontecimiento del pasado. Pero eso de alguna manera, tipológicamente, anunciaba la libertación de los seres humanos de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado, para ser llevados a la tierra de la libertad, a nuestra Canaán celestial. En el primer caso fue Moisés el libertador, en el segundo caso es Jesús el libertador. Ese es el uso de la tipología en la Biblia. Bueno, algo que la lección presenta es la tipología de David. En el Salmo 22, si tú tienes tiempo, lee todo el Salmo 22. Tú verás a David delante de las injusticias, de la persecución que sufría, porque él había sido ya ungido como rey, pero Saúl no quería dejar el poder y lo perseguía, lo maltrataba. Entonces, David escribe el Salmo 22 diciendo sus angustias, su tristeza, su dolor. Y hay algunas expresiones de David en el Salmo 22 que no se entiende relacionadas con David, porque cuando su sangre fue derramada, en fin, cuando sus vestidos fueron destrozados, nada. Pero en este caso David es un tipo del Señor Jesucristo, que un día sufriría para salvar a la humanidad y que finalmente sería crucificado en la cruz del Calvario. Resumiendo esta parte, tipología es un método de enseñanza a través del cual Dios usa acontecimientos, personas, lugares del pasado para enseñar lecciones futuras. De esta manera se ilustra mejor el Evangelio, el tema de la salvación o cualquier otro tema. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos al Cordero, que es sacrificado todos los días en el pueblo de Israel. Pero ese Cordero es el tipo del Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, o sea, un tipo del Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron preparados vestidos de pieles de oveja para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Allí tenemos un tipo de lo que Jesús hace con la realidad triste del pecador desnudo, no físicamente, sino espiritualmente. Y como la única solución para el ser humano es Cristo, el Salvador. Sabes, querido, en todas estas lecciones no debemos dejar en ningún momento al Señor Jesucristo de lado. El riesgo que corremos es tratar de explicar tanto la
tipología desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista hermenéutico y esto y aquello, y nos olvidamos que el evangelio todo tiene como centro al Señor Jesucristo. Y con lo que realmente importa no es tanto entender qué es la tipología, aunque puedes hacerlo. Y la lección de la escuela sabática tiene muchos detalles que es bueno que tú estudies y subrayes. Pero lo que es necesario entender es que la vida cristiana es una vida de comunión con Jesucristo. Porque cuando tú estás triste, cuando estás pasando por dificultades, por problemas terribles en la vida, entender tipología no te va a ayudar a nada. Pero saber que Jesús está a tu lado, eso sí te va a ayudar. Saber que nunca estás solo, que el Señor no te abandona y que pases por donde pases, el Señor estará contigo y finalmente serás victorioso. Bueno, entonces vamos a la segunda parte de la lección, estudiando el tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? Es la figura, acontecimiento, lugar, hecho del pasado. ¿Cuál es el antitipo? Lo que el tipo simbolizaba. Por ejemplo, el cordero en el Antiguo Testamento es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo, el cumplimiento? Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Éxodo es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo? La salvación del ser humano del yugo opresor, no de Egipto, sino del pecado. Ahora, cuando estudiamos este asunto del tipo y el antitipo, tenemos que ver que hay tres maneras en que se puede aplicar los tipos. En primer lugar, en la vida de Cristo, este sería el cumplimiento cristológico. En segundo lugar, en la experiencia de la iglesia, este sería el cumplimiento eclesiológico. Y en tercer lugar, el cumplimiento escatológico, que tiene que ver cómo el tipo se cumple en los tiempos finales y en la destrucción final del mundo. Por ejemplo, Israel. Israel es un tipo, era verdaderamente una nación que vivió en el pasado, todo eso es correcto, pero también es un tipo de un cumplimiento futuro. ¿Qué significaba Israel en su cumplimiento cristológico? Si tú lees Mateo capítulo 2, versículo 15, te vas a dar cuenta que Israel simboliza el lugar de donde el Mesías tendría que huir para escapar de la ira de Herodes. ¿Y cuál sería el cumplimiento eclesiológico? Segundo Gálatas capítulo 6, versículo 16, tú verás que Israel en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la realidad en la vida de la iglesia. Israel simbolizaba también a la iglesia espiritual de Dios. Y en el cumplimiento escatológico que tiene que ver con el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8 y también el versículo 14, veremos que Israel es un símbolo de los redimidos. En el grupo de los 144,000, por ejemplo, ahí está Israel de nuevo, por tribu, pero Israel ya no existe. Israel fue un asunto del pasado. Este es el cumplimiento escatológico de Israel. Otro ejemplo, el Éxodo. Aquí está un poco más claro este concepto. En su fase cristológica, ¿cuál es el Éxodo? Porque de manera literal, ¿qué significó el Éxodo? El Éxodo fue cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y se fue hacia la tierra de Canaán. Ahora, este tipo, ¿cuál fue su cumplimiento cristológico en la vida de Cristo? Cuando Jesús salió de Egipto, después que Herodes había muerto, para retornar a Jerusalén. Y en la vida de la iglesia, el Éxodo, en la vida de la iglesia, según de acuerdo con segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, simboliza la salida del pueblo de Dios del paganismo, del mundo que lo rodea. Y en su cumplimiento escatológico, ahí tendríamos que leer Apocalipsis 18:4, para ver que en su cumplimiento escatológico el éxodo significa la salida del pueblo de Dios, de la iglesia contaminada. Y esto se refiere ya al tiempo del fin, cuando
Dios dice, salid de ella, pueblo mío, refiriéndose a Babilonia. El pueblo tiene que salir de una iglesia que no es completamente verdadera en el sentido bíblico, no respeta las enseñanzas bíblicas, sino que las mezcla con tradiciones humanas. El santuario también. El santuario, de acuerdo con Mateo 26, versículo 61, el santuario, en su cumplimiento cristológico, es el propio Señor Jesucristo. En su cumplimiento eclesiológico, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 3, versículos 16, 17, el santuario simboliza al pueblo de Dios. Y en su cumplimiento escatológico, si tú lees Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, verás que el pueblo de Dios son las columnas del santuario, o sea, el pueblo de Dios redimido también es un cumplimiento escatológico del santuario. Bueno, esta parte es un poco teórica, ¿te das cuenta? Es interesante conocer, estudiar, vuelvo a repetir, toma la lección, estudia, reflexiona, piensa, subraya, pero hay que tener cuidado de no perdernos en esto. En la tercera parte del estudio, que es lo más práctico y bonito, a donde el autor finalmente quiere llevarnos, vamos a ver a Josué como la figura tipológica. Es interesante que Moisés, de cierta manera, es un tipo de Josué, porque lo que sucedió en la vida de Moisés también sucedió en la vida de Josué. Pero tanto Moisés cuanto Josué son un tipo del Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero Moisés y nuestro verdadero Josué. Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cristo nos saca de la esclavitud del pecado. Josué guió al pueblo en la conquista de la tierra prometida, en el desierto, conquistando, venciendo al enemigo, derrotándolo, devolviéndole la tierra a los hijos de Dios. Pero Cristo es el verdadero Josué. Él es el que nos conduce en esta vida. Porque, querido, la salvación ya es nuestra, pero el diablo no se queda tranquilo. Canaán ya era del pueblo de Israel. Sin embargo, ¿cuántas veces tuvo que enfrentar enemigos? La salvación ya es nuestra. Cristo ya murió por nuestros pecados. Ya nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Pero acaso el diablo va a querer que nosotros lleguemos a Canaán? No, no. El diablo va a hacer todo lo que pueda y lo que no pueda también. ¿Para qué? Para destruirnos, para impedir que lleguemos a tener el reposo celestial con Cristo. Todos los días tú enfrentas luchas, aparece un enemigo de una manera, de otra manera, dificultades. A veces esos enemigos no son exteriores, a veces esos enemigos están dentro de nuestro propio corazón, es nuestro propio carácter deformado por el pecado. Entonces tenemos luchas en la casa, en la familia, en la sociedad en que vivimos, en la propia iglesia de Dios. Hay dificultades, pero así como Josué condujo al pueblo de Israel a través de Canaán hasta encontrar el reposo, la conquista final, así también Cristo nos conduce, nos acompaña, no estamos solos al querer disfrutar de la experiencia de la salvación que es en esta tierra incompleta, pero que será completamente eh, cumplida allá en el reino de los cielos. Dios es maravilloso, queridos. La verdad es que no estamos solos en esta vida. Si en este momento estás atravesando un momento de dolor, de dificultad, a veces te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué si cuando Cristo llegó a mi vida encontré la salvación, por qué en este momento no puedo disfrutar de esa experiencia de salvación? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay lágrimas? ¿Por qué hay luchas? Es que todavía estamos peregrinando en esta tierra. Canaán no era el reposo pleno para Israel. El reposo pleno, completo, es cuando Cristo vuelva. Nosotros también estamos en esta tierra. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación en Cristo? Claro que podemos. Cristo nos garantiza la salvación, pero todavía estamos luchando, enfrentando dificultades.
Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de El verdadero Josué como antitipo. Josué es el tipo del Señor Jesucristo, ya vimos eso. Jesucristo es el cumplimiento de Josué. Josué fue real, pero era apenas una figura en realidad en su vida, en su ministerio, en su trabajo de conquista, era una figura de lo que Jesús haría por su pueblo de todos los tiempos. Es interesante que el nombre de Josué y de Jesús tienen la misma raíz, Joshua. Ya por el nombre, Jesús era el cumplimiento pleno del Josué que la Biblia relata dirigiendo al pueblo de Israel. Pero además de eso, hay muchos incidentes en la vida de Josué que pueden ser aplicados hoy a la relación Cristo-Iglesia. Por ejemplo, el paso del Jordán. Josué condujo al pueblo de Israel a través del Jordán. Ese cruzamiento del río Jordán en realidad era una experiencia clave, porque hasta aquí habían estado en el desierto, ahora entraban a Canaán. Pero no había entrada a Canaán a no ser atravesando el río Jordán. Nosotros también vivimos esclavizados en Egipto, pero en algún momento encontramos al Señor Jesucristo, nuestro Josué, que nos ayuda a entrar al río Jordán para salir al otro lado y poseer la tierra. Ese entrar al río Jordán, yo me atrevería a decir que es un tipo del bautismo. Mucha gente que ya podría ser bautizada, que ya estudió la palabra de Dios, dice, pero ¿por qué es necesario bautizarme? Yo te diría, usando esta figura del tipo y el antitipo, ¿por qué era necesario que Israel atravesara el río Jordán? Porque Canaán estaba del otro lado, porque de este lado estaba la esclavitud de Egipto, el peregrinaje en el desierto. ¿Por qué es necesario que el cristiano sea bautizado? Porque del otro lado del bautismo está la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento. Esa es una figura muy interesante, pero hay otra. Por ejemplo, Josué ayudó al pueblo de Israel a conquistar la tierra. Cristo es nuestro gran comandante que nos ayuda a conquistar finalmente las dificultades, a los enemigos de esta vida. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que debemos tomar la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir al enemigo, porque nuestro enemigo no es de carne y sangre, porque si fuera de carne y sangre, pues tendríamos que alimentarnos bien físicamente para enfrentarlo, pero nuestro enemigo es un enemigo astuto, una fuerza espiritual en las regiones celestes. Es por eso que la única manera de derrotar al enemigo para apoderarnos finalmente de Canaán celestial, que nos es dada por gracia, porque la tierra prometida a Israel le fue dada por gracia. Sin embargo, el pueblo tuvo que luchar. La salvación plena en Cristo nos es dada por gracia. Sin embargo, mientras vivamos en esta tierra, pues tendremos que vestir la armadura de Dios. Pero el enemigo no te puede derrotar. El hecho que el enemigo existe y la tentación existe, eso es una realidad, no es argumento para que tú te entregues a una vida de derrota, de mediocridad espiritual o de conformismo, que digas, pues bueno, si el enemigo es una fuerza espiritual y yo soy un pobre ser físico, entonces yo estoy perdido, entonces puedo continuar cayendo. No, no, querido, porque así como finalmente el enemigo fue expulsado de la tierra de Canaán, Cristo en el Calvario ya hizo todo lo posible para que el enemigo no tenga más poder sobre ti. Otra figura interesante. Josué llevó al pueblo de Israel al reposo, aunque en esta tierra nunca tuvo reposo completo. Cristo nos lleva a nuestro reposo, pero no es nuestro reposo en esta tierra, aunque ya en esta tierra podemos usufruir las maravillas de la salvación. Cristo nos conduce a nuestro reposo celestial cuando finalmente el pecado no se levantará por segunda vez, cuando finalmente
eh, pues habrá el pecado sido destruido, no quedará ni raíz ni rama. Ahora, ¿qué tiene que ver la última parte de nuestra religión? Jesús y nosotros. Aquí entran las guerras, oh querido. Vivimos en un mundo de guerra. Es que aunque ya podemos apoderarnos de la experiencia de la salvación, ya hay mucha ventaja, porque el otro día alguien me preguntó y me dijo así, pero pastor, si yo soy salvo y continúo sufriendo, entonces ¿cuál es el mérito de la salvación? Porque si no acepto a Cristo, igual sigo sufriendo. Y si acepto a Cristo, igual también sigo sufriendo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de entregarle la vida a Cristo? Ah, querido, es mucha. Porque cuando tú aceptas a Cristo en esta tierra, aprendes a cuidar mejor tu salud, aprendes a perdonar. Y uno de los venenos peores del alma es el rencor, el resentimiento, la envidia. Pero cuando le entregas la vida a Cristo, todo eso desaparece de tu vida. Y aunque continúas viviendo en este mundo de pecado y el dolor y la muerte y la enfermedad existen, pues tú ya estás libre de esas cosas diminutas que perturban tu vida, que no te dejan en paz. ¿Por qué? Porque cuando le entregas la vida a Cristo, dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz, paz. Con paz puedes dormir, con paz puedes despertarte con ganas de luchar y de trabajar. Hay mucha diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. Ambos sufren las inclemencias de esta vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que tiene a Cristo tiene esperanza. Es por eso que aunque tengas que derramar una lágrima por algún motivo familiar, a veces es un hijo que está destruyendo su vida en las drogas, a veces el matrimonio que está tambaleando, a veces la vida financiera, la crisis, a veces una inundación, un incendio, cualquier cosa así. El dolor no es el fin, es el principio de una nueva experiencia con Cristo. Cada dolor nos hace renacer en Cristo. Atrévete a cruzar el río Jordán. Atrévete a caminar con Jesús, a enfrentar con Jesús cada día, cada lucha. No te desanimes. En resumen, terminando esta lección, la Biblia usa mucho la figura del tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? La realidad pasada. ¿Qué es el antitipo? El cumplimiento. Cuando leemos los incidentes, los relatos, la biografía de personajes bíblicos, debemos ver de qué manera todo esto se cumple. Primero, en la vida de Cristo. Segundo, en la vida de la iglesia. Y tercero, en los tiempos finales, en los tiempos escatológicos. Mirando desde ese punto de vista, Josué no fue apenas un líder del pueblo de Israel. Josué fue un tipo de Cristo, el verdadero líder espiritual que no nos lleva por esta tierra física, que nos va llevando para nuestro hogar eterno con Cristo cuando Él venga. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga ricamente. Chao. Hola, querido, qué alegría. Vamos a estudiar la lección número 11 para el 13 de diciembre del año 2025. El título de la lección es Morando en la Tierra. Y el propósito de la lección de esta semana es revisar un incidente que ocurrió en la vida del pueblo de Israel ya cuando estaban en Canaán, dirigidos por Josué, lógicamente. Y este incidente nos enseña lecciones valiosas porque nos abre los ojos para el hecho de los conflictos. ¿Por qué hay tanto conflicto a veces en la familia, en la sociedad, en la iglesia? ¿Y cómo resolver esos conflictos? El pueblo de Israel no era diferente de nosotros. Las mismas luchas que tenemos hoy las tuvo Israel en aquellos tiempos. Los mismos conflictos que hoy tenemos los tuvo también Israel. Ahora, podemos aprender muchas lecciones de la vida de Israel, de los errores que ellos cometieron. Nosotros, esos errores podemos evitarlos. Y de las cosas que les salieron bien, nosotros podemos sacar lecciones valiosas para repetirlas. Entonces, vamos al estudio de la lección. El primer subtítulo es el compromiso. ¿Por qué el compromiso? Voy a leer el texto para
entender mejor este asunto. Josué capítulo 22, versículos 1 al 3, dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Explico un poco lo que sucedió aquí y por qué esta parte de la lección se titula compromiso. Es que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el río Jordán, ellos vieron un pedazo de tierra ya que pertenecía a Canaán, pero un pedazo de tierra sin atravesar el río Jordán. Y era una tierra fabulosa, especialmente para criar ganado, mucho pasto, muchos valles, muchas llanuras, extraordinaria tierra para que el ganado se reprodujese. Y como las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés eran ganaderos por excelencia, le pidieron a Josué: ¿podríamos quedarnos en esta parte para que es más apropiada para el ganado que tenemos? Entonces la respuesta de Josué fue: perfecto, pueden quedarse. Esta es la parte que Dios les va a dar a ustedes, pero ustedes tienen que acompañar al resto de las tribus. ¿Por qué? Porque esta tierra ya está conquistada, ya es de ustedes. Pero ¿y Canaán? Y los enemigos en Canaán, la gente que no va a querer salir de Canaán, ¿van a dejar a las otras tribus a luchar solas? No, ustedes son parte del cuerpo, entonces tienen que ir con nosotros y luchar con nosotros. ¿Y sabes cuánto tiempo duró más o menos ese periodo de conquista? 7 años aproximadamente. Esta tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés dejaron a sus mujeres, a sus niños aquí cuidando el ganado, y los hombres fueron a la guerra con el pueblo, con el resto del pueblo de Israel. 7 años conquistaron todo. Al final del tiempo, pues Josué les dijo: bueno, ahora sí, ya ustedes ayudaron, ustedes han cumplido con su compromiso. Y por eso el texto que acabo de leer, Josué les dice: ustedes han cumplido con todo, han seguido las órdenes mías de Moisés, ahora pueden regresar para casa. Y ahora entramos a la segunda parte de la lección bajo el título de acusaciones. ¿A qué acusaciones se refiere? Como dije, terminando esos 7 años, ya instaladas las otras tribus en la tierra de Canaán, pues las 2 tribus y media que se habían quedado del otro lado del Jordán regresaron. Y regresaron para ver a sus esposas o sus hijos, en fin, para disfrutar de la tierra. Sin embargo, cuando llegaron al río Jordán, ellos levantaron un altar gigantesco, un altar extraordinario, bonito. Y cuando las otras tribus que se quedaron en Canaán se enteraron que estas 2 tribus y media habían levantado ese altar, ¿sabes lo que hicieron? Se pusieron bravos y pensaron: esas 2 tribus y media se están queriendo separar del pueblo de Israel, se están queriendo entregar al fanatismo, perdón, al paganismo, a adoración de dioses extraños, por eso están edificando ese altar. Y entonces se armaron y dijeron: vamos a combatirlos, vamos a destruirlos. Leo el texto para entender mejor el asunto. Josué capítulo 22, versículos 10 y 12. Dice así: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, o sea, el resto de las tribus, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo
para subir y pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra las 2 tribus y media que habían levantado ese altar. Ahora, aquí viene la reflexión. Vamos a pensar seriamente en este hecho y vamos a sacar lecciones que nos van a ayudar hoy para resolver conflictos, como dije, en la familia muchas veces, en la sociedad en la que vivimos, en la iglesia a donde asistimos. Se podrían evitar esos conflictos, pero vamos a reflexionar en este incidente. En primer lugar, ¿por qué la mayoría de las tribus que entró a Canaán se puso brava cuando se enteraron que las 2 tribus y media habían levantado un altar gigantesco? ¿Por qué? Porque pensaron, ellos se están entregando al paganismo. En segundo lugar, ¿y por qué estas 2 tribus y media levantaron el altar? Ese altar, no porque querían entregarse al paganismo, sino porque querían levantar un monumento que recordase a sus hijos que ellos, aunque estaban de este lado del Jordán, continuaban formando parte del pueblo de Israel que estaba en Canaán. Sin embargo, aquí hubo un error. Primero, las 2 tribus y media, antes de levantar aquel altar, deberían haber consultado con Moisés, que era el líder, pero no consultaron. Hicieron sin explicar lo que estaban haciendo. Pero ahora viene el segundo error. Las otras tribus juzgaron los motivos de las 2 tribus y media sin escuchar explicaciones. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos? Querido, comunicación. La mayor parte de los conflictos que aparecen en la familia, en la sociedad, en la iglesia, son por falta de comunicación. Autoridad es para ser respetada. Si el pueblo de Israel tenía líderes, entonces las 2 tribus y media deberían respetar la autoridad de los líderes y deberían haber consultado. No lo hicieron, no se comunicaron. Lo que tú puedes hacer puede ser maravilloso desde tu punto de vista, pero si los otros no saben por qué estás haciendo lo que estás haciendo, esa actitud tuya va a generar conflictos. Por otro lado, si tú ves lo que alguien está haciendo y ya vas pensando mal y ya vas acusando, sin preguntar antes qué es lo que estás haciendo, falta de comunicación. Y esa falta de comunicación te puede llevar a conclusiones completamente equivocadas. Y ambos están mal. Aquel que hace sin comunicar y aquel que juzga sin comunicar. Ahora lleva esto a tu familia o lleva esto a tu iglesia. ¿Ah? ¿Por qué movieron el piano de ese lugar para el otro lugar? Comienzan los conflictos por causa de la posición del piano. ¿Y por qué? Porque los que movieron el piano, movieron porque creyeron que era lo mejor, pero no consultaron. Y el otro lado juzgó sin escuchar explicaciones. ¿Cómo resolvió el pueblo de Israel este problema? Esto es interesante y nos lleva a la tercera parte de la lección. Pero antes, en esta tercera parte, vamos a ver eh, lo que sucedió. El pueblo de Israel, las 9 tribus y media, antes de ir a la guerra, partir a la guerra armada contra las 2 tribus y media, ¿qué hicieron? Enviaron una representación para investigar, para averiguar. Ya después de haber llegado a su propia conclusión sin consultar, sin preguntar, ahora enviaron representantes. Y el líder de esos representantes era un hombre llamado Fineas. Este Fineas es interesante porque no sé si te acuerdas del pecado de Baal Peor, cuando el pueblo de Israel se juntó con mujeres moabitas y no solo hubo un
problema de licenciosidad, de pecado sexual, sino que hubo un problema de contaminación espiritual y vino una plaga y estaba consumiendo al pueblo de Israel. Y este Fineas apareció. Este Fineas era hijo de Eleazar, hermano de Aarón. Este apareció con una espada y vio que en una tienda, en una carpa, estaba un israelita con una moabita, y entonces entró y mató a los dos, llevado por ese celo, por ese deseo ferviente, que el pecado está entrando al pueblo y no voy a permitir que este pecado traiga tanto dolor, tanta plaga sobre el pueblo. Y fue allá y mató a los dos idólatras paganos y libertinos sexualmente. Y pues el pueblo de Dios lo admiró. Desde aquel tiempo, Fineas, hijo de Eleazar, cobró cierta fama, cierta imagen de hombre conservador, hombre valiente, hombre decidido. Pues él fue el que lideró esta comisión que vino a hablar con las 2 tribus y media que habían levantado el altar. Pero no vino sin preconceptos, con la mente limpia para oír y ver qué es lo que estaba pasando. Él ya vino preconceptuado, él ya tenía sus propias conclusiones. ¿Y por qué tenía sus propias conclusiones? Porque él había vivido el pasado en Baal Peor, cuando el pecado, el pueblo de Dios se contaminó con el paganismo y vino una plaga y una gran mortandad en el pueblo de Israel. Entonces ahora él viene a juzgar este nuevo caso de por qué levantaron un altar. Vino a juzgar pensando en el pasado. En el pasado la gente se contaminó espiritualmente con el paganismo. Entonces él pensó, estas 2 tribus y media están construyendo este altar para hacer sacrificios paganos. Mira el preconcepto. Pero para él estaba todo maravilloso, porque él estaba juzgando un caso presente por el pasado. Y querido, no siempre la manera como se resolvió un conflicto en el pasado te va a servir para resolver un conflicto en el presente. No siempre el pasado se repite. Cada caso es un caso. No es porque sucedió esto con esta persona que va a suceder esto con la otra persona. No es porque este conflicto tuvo este origen que ahora el conflicto presente va a tener el mismo origen. Hay que resolver un problema. Si quieres resolver el problema, hay que ir con cabeza limpia, sin prejuicios, sin preconceptos. Pero yo tengo experiencia. Pero si tienes experiencia y si Dios te ha dado la capacidad el don de ser un líder, entonces sé equilibrado. Oye antes de juzgar. Escucha antes de determinar. No llegues a tus propias conclusiones solo porque viviste un momento parecido en el pasado. Este fue el gran error de Fineas, de aquel grupo que fue enviado por Israel para investigar lo que estaba pasando. Leo Josué capítulo 22, 13 y 15. Dice así: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel. Y pues entonces sucedió lo que te expliqué. Finés fue preconceptuado, y preconceptuado no vas a resolver ningún problema. Viene alguien a conversar contigo, alguien que ha tenido varias caídas en el pasado, y lo primero que haces es pensar dentro de ti, bueno, este va a querer aquí endulzarme con palabras, yo ya conozco, yo ya sé quién es. No, querido, esa no es la manera de resolver un conflicto. Escucha. Y cuando esos comisionados escucharon, encontraron una respuesta que les mostró la realidad de por qué estas 2 tribus y media habían levantado aquel altar. Leo Josué 22,
26 y 27. Dice así: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Mira que las 2 tribus y media, de manera simple, sin alterarse, sin gritar, sin vociferar, sin querer defenderse, sin querer buscar la justicia y pensar, ¿por qué estos vienen aquí a atacarnos sin escucharnos primero? No, no, con voz mansa y tranquila explicaron. Hemos levantado este altar no porque queremos ofrecer holocausto a dioses paganos, nada, como un monumento conmemorativo para que un día, cuando pasen los años, eh, los hijos de ustedes no le digan a los nuestros, ustedes no son parte de Israel. No, hemos construido este altar para que ellos, nuestros hijos, los de ustedes y los nuestros, recuerden siempre que somos un solo pueblo. O sea, todo completamente diferente de lo que habían imaginado los que venían con acusaciones. Y ahí, pues el conflicto se resuelve, porque cuando tú das una explicación con palabras coherentes, equilibradas, sensatas, el otro no va a ser loco para no querer entender la explicación. Muchos de los conflictos surgen porque todos queremos tener la razón. Nadie quiere ceder. Y lo peor, a veces nadie quiere escuchar al otro. ¿Por qué? Porque ya tiene sus propios conceptos. Y esos propios conceptos no lo ayudan mucho, aumentan el conflicto que ya existe. En el Brasil existe una expresión: cuando dos, cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Por qué? Para haber pelea, los dos tienen que querer pelear. Pero si este quiere, busca la pelea, pero este no responde, o responde de manera suave, este pobre se cansa de buscar la pelea. Y ahí viene la resolución de conflictos. Experimenta esto en tu casa, en tu iglesia. Renuncia un poco a tus propios pensamientos. Trata de escuchar al otro para llegar a tus propias conclusiones. Ahora leo Josué 22, 30 y 31. Oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Mi amigo querido, toda historia tiene dos lados. Si viene alguien trayéndote un conflicto, no pienses que él tenga razón. Puede tener razón, pero escucha a la otra parte, porque toda historia tiene dos lados. No te dejes llevar por tus sentimientos. Cuando tengas que resolver un conflicto, no te dejes llevar por simpatía, por quién te gusta más o por quién no te gusta. No te dejes llevar por preconceptos. Escucha con cabeza fría. Oye, y Dios te va a ayudar a solucionar ese conflicto. No está en la lección, pero yo te hago pensar. ¿Te acuerdas de Salomón? Un día vinieron dos mujeres disputando un niño. Una decía, este es mi hijo, por esto, este es mi hijo. Y esta ladrona quiere llevarse a mi hijo. La otra decía, no, rey, el hijo es mío. Esta otra es la ladrona. Y este hijo es mío por esto, por esto, por esto. ¿Qué hizo Salomón? Escuchó a una y después escuchó a la otra.
Y después, en ese escuchar, él se dio cuenta de lo que pasaba. Cuando Finés escuchó la explicación de las 2,5 tribus, entendió lo que estaba pasando. Y dijo, ustedes tienen razón. Y volvieron en paz, tranquilos, cuando estaban viniendo prevenidos para la guerra. ¿Qué hizo Salomón? Ahí viene la sabiduría divina. Salomón dijo, el hijo de ti, el hijo también es tuyo, entonces traigan al muchacho, traigan una espada. Voy a partir al niño por la mitad para cada uno, y se acabó. Pero entonces apareció la verdadera madre y dijo, no, si van a matar a mi hijo, yo prefiero que se vaya con la otra, pero que esté vivo. Y ahí Salomón dijo, entregue la madre a esta, el hijo a esta madre, porque esta tiene la razón. Mira la sabiduría. Cuando tú tratas de resolver un conflicto con cabeza fría, suplicas la dirección de Dios, no te dejas llevar por el sentimiento, por simpatía, por preconceptos. Dios va a iluminar tu cabeza y los conflictos se van a resolver. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, querido. Hasta la próxima. El tiempo vuela, el tiempo corre, el tiempo pasa. Mira, faltan ya solo 2 sábados para terminar el mes de diciembre. ¿Cómo se fue el año 2025? Este último trimestre hemos estado estudiando lecciones extraídas de la vida de Josué, y qué lecciones extraordinarias. Y el autor ha sido inspirado por Dios, porque del libro de Josué él ha sacado lecciones de la gracia, de la vida cristiana, lecciones extraordinarias que a mí personalmente me han ayudado mucho en mi crecimiento espiritual. Hoy día vamos a la lección número 12 para el 20 de diciembre del año 2025. El título de la lección es Dios es fiel. Y el propósito de la lección es enseñarnos que en el último discurso de Josué, porque él ya estaba viejo, él murió con 110 años después, pero ya en su último discurso reunió a los líderes de Israel, al pueblo de Israel, y les dio el secreto de la felicidad. Y en resumen, lo que les dijo es que el secreto de la felicidad es estar siempre en paz con Dios y andar en sus caminos. Y ese secreto es una realidad también hoy. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no soy feliz? Intento ser feliz. Y tú sabes que la gente corre atrás del poder para ser feliz, atrás del dinero para ser feliz, atrás del placer para ser feliz. Y yo no dudo que todo esto, poder, fama, gloria, riqueza, dinero, placer, te pueda dar algún momento placentero, pero no te da felicidad. La felicidad no es apenas placer, la felicidad es un sentimiento que abarca el ser humano todo. Y abarca no solo a la persona, sino a los que están en nuestro círculo más cercano, que son la esposa, los hijos, en fin. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero Josué en esta lección nos enseña que para ser feliz hay que andar con Dios, hay que andar en los caminos con Dios, hay que vivir en paz con Dios. Cuando llega la noche, haces tu oración, respiras 3 veces, te acuestas y chao, hasta mañana. ¿Por qué? Porque estás en paz con Dios. Ahora, esa paz que tú tienes con Dios se refleja en todos los aspectos de tu vida, porque cuando tomas una decisión para una transacción comercial, por ejemplo, lo haces con paz, con sabiduría, porque estás caminando en los caminos de Dios. Pero cuando tú tomas decisiones equivocadas solo, humanamente, sin la dirección de Dios, sin la presencia de Dios en tu vida, pues aunque desde el punto de vista humano esa decisión que estás tomando te parezca la mejor, no lo es. Y el tiempo demuestra eso. Entonces vamos a la primera parte de esta lección bajo el subtítulo de Todo se cumplió. ¿A qué se refiere el autor de la lección cuando colocó este subtítulo, Todo se cumplió? Se está refiriendo a las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel cuando entró a Canaán. Tú sabes que Canaán no fue conquistada en un día, ni en un año.
llevó años para que Israel fuera derrotando a sus enemigos y apoderándose completamente de la tierra. Y asimismo, cuando Josué ya llegó a ser viejo, todavía habían enemigos escondidos, todavía no habían conquistado la tierra en su plenitud, aunque ya tenían paz. Entonces, aquí el autor de nuestra lección se refiere a todo se cumplió, se cumplieron las promesas divinas hechas al pueblo de Israel. Y el autor relaciona ese cumplimiento de las promesas a Israel en la conquista de la tierra, como también el cumplimiento de las promesas divinas en nuestra vida, hoy que estamos peregrinando rumbo a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera tierra prometida, a nuestra Canaán celestial. Para entender mejor, voy a leer el texto de Josué capítulo 21, versículos 43, 44 y 45, y voy a ir comentando para que entiendas el cumplimiento de la promesa en el pueblo de Israel. El texto dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. Dio Jehová. Quiero enfatizar la palabra dio, el verbo dar, dio. Mira, ¿cuántas veces, observa en la lectura del texto, cuántas veces Dios da a entender que Israel no hizo nada, apenas confió, que Dios lo hizo todo por Israel? Dicho esto, vuelvo a leer el texto. De esta manera dio una vez Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar, dos veces el verbo dar, a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Observa cómo termina el versículo. Todo se cumplió. Israel finalmente recibió la tierra, pero una tierra que Dios le dio, que Dios le había prometido dar, una tierra que Dios le entregó, una tierra por la cual Dios lo condujo. Quiere decir, ¿y qué hizo Israel? Poseyó la tierra. ¿Y qué hizo para conquistarla? Nada, Dios se la dio. En las grandes batallas de Israel, ¿acaso Dios no obraba milagros? Entonces, Israel no podía en ningún momento pensar, hemos conquistado la tierra con nuestras fuerzas, con nuestro dominio propio, con nuestro ejército. No, Israel era un pequeño pueblo de pastores, no eran guerreros, pero Dios fue adelante de ellos. ¿Y cuál es la lección para nosotros hoy? Oh, querido, si vamos a alcanzar victorias en esta tierra, en cualquier aspecto de la vida, básicamente en la vida espiritual, pero también en la vida familiar, en la vida profesional, financiera, no va a depender esencialmente de tus fuerzas, de tu conocimiento, de tu dominio propio, de tus ejércitos. No, querido, nada de eso es dispensable. Cuidado, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar, todo eso es parte. Pero esa no es la columna vertebral de la victoria. El secreto es confiar en Dios. El secreto es saber que Dios está a tu lado. Cuando sabes que Dios está a tu lado, tu actitud delante de las dificultades de la vida es una completamente diferente. Ahora, cuando tú luchas solo, al menor embate que la vida te dé, te desanimas, lloras, te frustras y ya no tienes ganas de levantarte. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el título de Una señal de preocupación. Aquí en esta parte empieza ya el último discurso de Josué. Y mira la preocupación que embarcaba a Josué antes de pronunciar sus últimas palabras para el pueblo. Leo el texto de Josué 23, versículos 1, 2 y 6. Dice así: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor,
que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Dios, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Explico el texto que acabo de leer. Dios ya le había entregado la tierra a Israel. Aquí la expresión bíblica es: ellos encontraron reposo. Aunque habían enemigos escondidos por aquí y por allá, habían enemigos que todavía no habían sido completamente derrotados, ¿ah? Y también habían enemigos derrotados que habían aprendido a convivir con el pueblo de Israel. Aunque había todo eso, ellos tenían relativamente paz. Sin embargo, ya vimos en la primera parte que todo eso fue obra de Dios en favor de ellos. Ahora, en su último discurso, Josué les dice: esforzaos pues mucho. ¿Para qué? Para andar en los caminos de Dios. Esforzaos mucho. ¿Para qué? Para no apartarse ni a diestra ni a siniestra de los consejos divinos. Ellos no tienen que esforzarse ahora para conquistar la tierra ya está conquistada. Lo que ellos necesitan es esforzarse para no apartarse de los caminos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra experiencia de salvación? Mira, vamos a imaginar que la tierra de Canaán es la salvación. Dios nos entrega la salvación por gracia. No es porque luchamos, no es porque peleamos, no es porque hicimos algo para conquistar la salvación. La salvación es un regalo divino. Él lo hizo todo, nos entrega la salvación. Pero una vez que nos ha entregado la salvación, ahora viene el consejo de Josué: esfuérzate. ¿Pero para qué? ¿Para conquistar la salvación? No, la salvación ya está conquistada. Jesús la conquistó en la cruz y te la entregó. Entonces, esfuérzate. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Y los consejos divinos son todos los principios y valores descritos en la palabra de Dios en general. Pero un resumen de esos consejos divinos tú lo encuentras en los 10 mandamientos. Y un resumen de esos 10 mandamientos en 2 mandamientos, porque 4 de los mandamientos te enseñan a amar a Dios y 6 mandamientos te enseñan a amar al ser humano. El amor básicamente es el centro de los 10 mandamientos. Esfuérzate. Ahora que ya has sido salvo por gracia, esfuérzate. ¿Pero para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Ahora, es interesante que muchos cristianos se ven tentados a pensar: yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con los consejos divinos. ¿Cómo es eso? Yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con la ley, pero si la ley es un resumen de los consejos divinos, ¿cómo es que no vas a creer? Si aquí Josué en el Antiguo Testamento era claro en decir: tú no hiciste nada para conquistar la tierra, pero tienes que hacer algo para andar en los caminos de Dios. Y tú sabes que lo más difícil en la experiencia cristiana no es recibir la salvación. ¿Qué tienes que hacer para recibir la salvación? Solo reconocer que has pecado, arrepentirte, pedir perdón, y viene la gracia de Cristo y cubre la multitud de tus pecados. Eso es fácil y eso sucede en un instante, pero después sigues vivo. ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a andar en los caminos de Dios. Porque una cosa es vivir como quien no conoce a Dios ni a su palabra, y otra cosa es vivir conociendo a Dios y conociendo su palabra. Pero no coloques la salvación contra la obediencia, porque salvación y obediencia son 2 cosas completamente unidas, caminan juntas. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de límites definidos. Y aquí vamos a hablar de la contaminación, del peligro de la contaminación cultural. Tú sabes que el peligro para Israel
ya cuando recibieron la tierra. Ya te dije que habían pequeñas naciones que todavía no habían sido conquistadas, pequeñas tribus de enemigos que todavía no habían sido conquistados. Y también habían naciones enteras sometidas a Israel que se habían quedado en la tierra, que permanecían en la tierra, aunque el control todo de la tierra era de Israel. El peligro para Israel no era la enemistad de los enemigos, el peligro era la amistad de los enemigos. Y voy a leer el texto para ver lo que estamos queriendo decir. Josué capítulo 23, versículos 6 al 8. Todo esto que estoy leyendo forma parte del último discurso de Josué al pueblo de Israel. Entonces, en este texto dice: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Cuál era el peligro que Josué vislumbraba con relación al futuro de Israel? El peligro era que poco a poco, disimuladamente, casi imperceptiblemente, casi sin sentir, el pueblo de Israel se iba a contaminar con la cultura de las naciones paganas que habían quedado entre ellos. Y la cultura, querido, la cultura es peligrosa. Las grandes batallas a veces no son con armas, no son con bombas, con cañones, son con ideas. La batalla cultural es terrible, porque hoy día nosotros como iglesia tenemos que reconocer que estamos perdiendo a nuestra juventud en la batalla cultural, porque las ideas paganas de las naciones vecinas están contaminando a nuestra juventud. Porque la realidad es esta: ¿cuántos días estamos en la iglesia por semana? Un día, el sábado. Y oye, porque muchas veces estamos solo mediodía. Y mira que algunos solo una hora en la hora del culto divino, nada más. ¿Y cuántos días estamos mm, inmersos, completamente zambullidos en la cultura de este mundo? En la cultura de este mundo que ha tomado los valores y los ha invertido, porque lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes era bueno, hoy es malo. Eh, Atrévete en la universidad, en la calle, con tus amigos a defender valores, principios. Te van a llamar cuadrado, te van a llamar anticuado, te van a llamar de cabeza de alfiler, que no tienes capacidad de pensar. Esa es la cultura. ¿Para qué Dios? Yo soy el propio Dios de mi destino. Yo hago lo que quiero. Yo decido lo que es bueno, lo que es malo para mí. Esa es la cultura que nos rodea. ¿Y tú crees que el enemigo está entrando a la iglesia, está agarrando a nuestros jóvenes, se los está llevando? No, sino que la cultura los está contaminando de tal manera que ellos ni siquiera están saliendo de la iglesia. Porque si se fueran de la iglesia, pues por lo menos la iglesia estaría libre de peligro. Lo peor es que vienen trayendo la cultura de afuera para adentro y quieren que los valores cambien dentro de la iglesia, que las virtudes cambien dentro de la iglesia, que los principios cambien dentro de la iglesia. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Ese era el peligro de Israel en los tiempos de Josué y es el peligro que corremos hoy. Entonces nuestra lección nos lleva a hablar en la cuarta parte sobre la ira del Señor. Y la ira del Señor, querido, no es contra el pecador. La ira del Señor es contra el pecado. El profeta Ezequiel dice: no quiero la muerte. Dios, a través del profeta, dice: no quiero la muerte del impío. ¿Quién es impío? El rebelde, el contumaz. No quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se arrepienta y viva. Entonces Dios no tiene nada contra el pecador. La ira de Dios no es contra el pecador, es contra el pecado.
¿Y por qué el pecador sufre? Porque el pecador no quiere abandonar el pecado. Entonces, cuando la ira de Dios cae sobre el pecado, pues agarra a los rebeldes que no quieren abandonar el pecado. Leo lo que dice Josué, capítulo 23, versículo 15 y 16. Dice así: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Hay un pensamiento aquí. El día que tú te vayas, dice, si se apartaron de Dios, yendo y honrando a Dios, el día que tú te vayas a honrar dioses ajenos, a contaminarte con la cultura y comiences a creer que la cultura que te rodea es la cultura correcta y que los principios y valores bíblicos están anticuados, el día que hagas eso y te contamines de la cultura y te quedes en la cultura, la ira de Dios caerá aquí, pero no es sobre ti, es sobre la cultura, sobre el pecado. ¿Pero por qué serás tocado? Porque estás allá, porque no quieres abandonar ese territorio. Esto es lo que tienes que entender. Tú no tienes que tener miedo de Dios, no tienes que mirar a Dios como un Dios abusivo, dictador, tirano, arbitrario, castigador. No, Dios es un Dios de amor, te ama, hace de todo para que no te vayas. Pero si te vas, recuérdate que allá la ira de Dios cae soberana. Y si estás allá, serás tocado por la ira de Dios. Entonces llegamos a la última parte de este estudio hablando de aférrate a Dios. La única forma en que Israel podría evitar la idolatría y también la ira de Dios era viviendo una experiencia diaria de comunión con Dios. Mira lo que dice Josué 23, 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová de vuestro corazón. Améis. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Oh, querido, este último texto es para meditar, reflexiona. Lee de nuevo el texto, reflexiona. Ay de ti, si te olvidas de Dios, si tu corazón se aleja de Dios, si te vas allá, te contaminas, te casas con las personas eh, que no piensan igual que ti, que, que, que no tienen los mismos valores. Yo siempre digo, mira, si es tan difícil convivir con una persona que ya tiene los mismos valores y los mismos principios que nosotros, ¿cómo debe ser convivir con una persona que tiene valores extraños? Mientras tú amas a Dios, el otro se ríe de Dios. Mientras tú vas a la iglesia, el otro piensa que eres anticuado porque vienes a la iglesia. No tiene sentido. Y entonces, ¿qué dice aquí Josué en su último discurso? Ama a Dios, no te alejes, no te vayas, porque si te vas y comienzas a hacer alianzas extrañas aquí, recuérdate que la ira de Dios caerá aquí y tú no podrás ser librado. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Mi querido joven, piensa, no te dejes
hacer la cabeza por la cultura moderna. No creas que los valores bíblicos son anticuados. Dios es eterno, Dios no cambia. La envidia fue pecado en el Edén, es pecado hoy, será pecado mañana. No cambia. Costumbres cambian. La ropa cambia, el zapato cambia, la blusa cambia. Pero valores no. Dios te bendiga. Que el Espíritu de Dios trabaje en tu mente, te haga pensar, te haga reflexionar. ¿Ok? Un abrazo, que Dios te cuide siempre. Esta semana